Una avena quiso ir a donar sangre, pero no pudo. ¿Sabes por qué? Porque no le encontraron la vena. La vena, la avena. No, sí. Es malísima. Mejor vamos a hablar de cosas que sí sabemos, como lo son las leches vegetales. Hola, mi nombre es Eliana Casado, soy la fundadora de Todo sobre Leches Vegetales y en este video te voy a contar cómo hacer una leche de avena usando copos de avena, pero además también te voy a decir cuáles son los beneficios, los tips y un poquito de información alrededor de este maravilloso cereal. Quédate. Hola gente linda, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en este canal nuevamente. Estamos muy contentos con la repercusión que ha tenido nuestro primer video y bueno, en este video te voy a contar todo lo que necesitas para hacer una leche de avena. Antes de eso te voy a pedir que te suscribas al canal, te voy a pedir también que actives la campanita, que puedas seguir nuestra cuenta en Instagram, que te sumes a nuestro grupo en Facebook, que sigas nuestra página. También puedes sumarte a nuestro grupo en Telegram y visitar nuestra web. Si quieres dejarme algún comentario, hazlo aquí en este video que te estaré leyendo con muchísimas ganas. Ahora vamos a empezar con el video. La leche de avena es una leche de cereales. Como ustedes saben, existen diferentes tipos de leches vegetales, dentro de los cuales podemos mencionar justamente a este grupo de leches vegetales, que al usar justamente como un ingrediente base a los cereales, son leches que se caracterizan por ser más económicas. La leche de avena hoy en día ha venido a quitarle el trono a la leche de almendras. El crecimiento que está teniendo estos últimos años en el mercado como venta de leche de avena en Tetra Pak, cajitas, ¿sí? La leche que encontramos en el supermercado es inmensa y su proyección es mucho más beneficiosa si se considera que, comparando con las otras leches vegetales, va a seguir creciendo durante mucho más tiempo. Una de las razones de este éxito es su característica especial que la hace muy compatible, por ejemplo, para beber junto con el café. De hecho, hoy en día en muchas cafeterías alrededor del mundo están ofreciendo esta leche de avena. Ese éxito se debe en gran parte a la visión que tuvo una compañía sueca que en la década del 90 fundó Oatly. Oatly fue fundada por dos hermanos. Uno de ellos era un científico que estaba trabajando en la universidad y estaba investigando el tema de la intolerancia a la lactosa y cómo las bebidas vegetales podían ser una verdadera alternativa para las personas que estaban sufriendo este tipo de problema. Este científico junto con su hermano fundaron Oatly y a partir de allí comenzó un viaje que en esa época ni se hablaba de leche de avena o leches vegetales, pero lograron instalar este tipo de leche en el mercado y hoy en día su marca es muy reconocida en todo el mundo. Como anécdota te cuento que tuvimos la posibilidad de conocerlo en Hong Kong hace 2 años. Tenemos un emprendimiento, ¿sí?, de leches vegetales en cápsulas para máquinas de café. En virtud de eso pudimos viajar a Hong Kong en un programa de aceleración. Una de las reuniones que tuvimos allí fue con este señor, este científico, el fundador de Oatly. Compartimos con él un almuerzo, nos recibió en su oficina de Science Park y él se demostró muy interesado también por nuestra receta de leche de avena. De hecho, estaba tan interesado que quería llevarse una muestra a su laboratorio de Suecia para analizarla. Más allá de lo anecdótico, estoy muy contenta de poder haber conocido a una persona que ha logrado cambiar el mundo de las leches vegetales e instaurar esta leche de avena para que podamos disfrutarla. Te
Te propongo el semáforo de las leches vegetales. Cada leche vegetal va a ser evaluada teniendo en cuenta 3 aspectos: la salud, el ambiente y también los animales. Y respecto de ellos, cada una tendrá asignado un color, los colores del semáforo. Así que vamos a comenzar ahora mismo con la leche de avena. Si analizamos el primer aspecto, que es el de salud, la avena es un cereal que resulta muy beneficioso, puesto que nos ayuda, por ejemplo, a mejorar nuestra digestión. Esto se debe a la gran cantidad de fibras que contiene este cereal, principalmente una fibra soluble que se llama beta-glucano. Dentro de lo que podríamos también mencionar como beneficio, es que nos otorga una saciedad debido a la presencia de carbohidratos, lo cual nos ayuda, por ejemplo, a comer este tipo de ingrediente, ¿sí? Ya sea en forma de leche, beberlo o comiéndolo como en el desayuno, lo que nos permite, por ejemplo, ir evitando el picoteo entre comidas. No posee colesterol, por lo cual también es un alimento muy saludable. Al poseer altos niveles de carbohidratos, no es una leche, por ejemplo, muy recomendable para aquellas personas que quieran perder de peso. En ese caso sería mejor que utilicen una leche de almendras. ¿Sí? Analizando entonces todos estos beneficios, decimos que la leche de avena se lleva el color verde respecto de la salud. Teniendo en cuenta el aspecto del ambiente, la leche de avena también es una de las más sostenibles que existen, puesto que la avena es un cereal que permite ser, por ejemplo, cultivado en muchas zonas del mundo, ¿sí? Incluso en épocas de invierno. Esto implica que para utilizar el agua que necesita para crecer, no requiere de muchísimas cantidades como si, por ejemplo, sucede con los frutos secos. Entonces, la cantidad de agua que se requiere para producir la avena y por ende 1 litro de leche de avena es mucho menor que la necesaria para la leche de almendras o la leche de arroz. Por ejemplo, hacen falta 48 litros de agua para producir 1 litro de leche de avena. Esta información fue obtenida a través de un reporte que se elaboró en el año 2018 en la Universidad de Oxford. En los comentarios les voy a dejar el link para que ustedes mismos puedan leer el reporte. El reporte hablaba de cómo los alimentos impactan para bien o para mal en nuestro medio ambiente. La conclusión principal de ese reporte fue que cambiar hacia una dieta a base de plantas es mucho más conveniente para cuidar nuestro ambiente y por ende el planeta. Además, se analizó respecto del recurso del agua también la cantidad de tierra que es necesaria para cultivar, por ejemplo, la avena, y también cuál es la emisión de gases de efecto invernadero que tiene este cultivo al momento de desarrollarse. Este reporte se los estaré dejando en los comentarios y también les estaré dejando otro reporte que elaboró esta compañía sueca Oatly, donde justamente menciona cómo es tan beneficioso para el planeta y mucho más sostenible la leche de avena que, por ejemplo, la leche de vaca. Estamos viendo entonces que la avena es un cereal económico y también sostenible. La avena soporta muy bien las temperaturas del invierno, por lo cual puede ser utilizada como un cultivo de cobertura, es decir, utilizada en aquellas tierras que no serían usadas en esta época. Esto significa que permitiría, por ejemplo, enriquecer el suelo, ir reduciendo el uso de fertilizantes para los próximos cultivos, ¿sí? Además, justamente, como no necesita ser cultivada en terrenos tropicales o subtropicales, se evita también la deforestación. La avena crece, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, España, Argentina y en muchos otros países del mundo. Luego de analizar todos estos aspectos respecto de la sostenibilidad y por ende del ambiente, la avena también se lleva un gran verde. Y por último, si hablamos de los animales, tenemos que decir que también la avena se lleva un súper verde, puesto que no afecta ni directa ni indirectamente a los animales, no interfiere con ellos en su vida, ni afecta justamente su medio ambiente, puesto que no hay deforestación para proceder a este cultivo. Siempre es necesario tener en cuenta que la avena puede ser o verse afectada si se utilizan pesticidas, ¿sí? Lo cual eso en un término largo va a terminar afectando el ecosistema. Bien, estamos llegando entonces a la parte de la receta y les quiero comentar antes de iniciar, si bien el paso de ingredientes e instrucciones, qué tipo de avena podemos usar
para elaborar leche de avena. Existe una gran confusión entre lo que es la avena, por ejemplo, instantánea, de lo que es el copo de avena, avena arrollada, avena en hojuelas o incluso hasta el salvado de avena, ¿sí? Entonces les voy a hacer esta clarificación de forma muy rápida para que ustedes puedan iniciarse y puedan conocer cuáles son las diferencias. Primero tendríamos que diferenciar. La avena en copos es igual que la avena en hojuelas, que la avena arrollada. Estos tres supuestos son casos también de avena tradicional, que es el copo de avena que conocemos, que utilizamos por ejemplo para el desayuno y que no ha sido sometido a un proceso de cocción. Por ende, mantiene los nutrientes y hay gente que, por ejemplo, si le cuesta digerirlo, puede proceder a hervirlo antes de comer, ¿sí? Por ejemplo, coloca una olla con agua hasta que hierva, ingresa ahí los copos de avena, la avena en hojuelas, ¿sí? Espera 6-8 minutos y eso ya está bien cocido y puede proceder a comerlo. Si no tienes problemas de digestión, no habría que hacer este paso. Por eso vas a ver en la receta que te voy a compartir que la etapa de remojo es de 30 minutos y no hay cocción para elaborar la leche. Este tipo de avena es una avena a la cual se le ha quitado la cáscara, ha pasado por un proceso de molienda y luego de aplastamiento. Por eso se la conoce también como avena arrollada, ¿sí? Porque es arrollada, es aplastada. Yo trato de darte todos los nombres que puedo y que recuerdo, ¿sí? De diferentes partes del mundo, porque a lo mejor el mismo producto tiene un nombre distinto aquí en España que en Argentina, que en México o Colombia. Si en tu país a este tipo de avena se le dice o se la conoce con otro nombre, por favor házmelo saber en los comentarios, dime de dónde eres y con gusto estaré muy feliz de saberlo, puesto que siempre quiero seguir aprendiendo. Esta avena tradicional entonces es la avena que vamos a usar para la receta de hoy. El otro tipo de avena es el que se conoce como avena instantánea, que es avena que en cambio sí ha sufrido una cocción, por lo cual sus nutrientes pueden verse reducidos y también posee un mayor índice glucémico. Esta avena, al ya estar cocida, no hace falta que tú procedas a hacer una cocción. Y es una avena también que la puedes utilizar para la receta que te propongo. Y por último te hablo del salvado de avena, que es la cáscara de la avena que fue removida. Allí se concentra la mayor cantidad de la fibra que tiene el grano. Por eso es muy utilizado para personas que necesitan, por ejemplo, incrementar o acelerar su proceso digestivo. Pero no te recomiendo que la utilices para hacer leche, porque solamente tendrás la fibra y va a ser muy difícil que obtengas todas las otras ventajas y además el sabor que va a tener el grano de avena. Y por eso es que te propongo que uses ya sea la avena tradicional o la avena instantánea. Espero que toda esta información te haya quedado bien clara y me gustaría que si tienes alguna duda, como siempre, me consultes. Ahora te dejo aquí la receta para que la aprendas a hacer y la disfrutes en tu casa. Para esta receta de leche de avena necesitas 100 gramos de avena en copos, 1 litro de agua tibia, 2 dátiles y una pizca de sal. Vamos a remojar la avena en copos, avena en hojuelas, avena arrollada, con agua a temperatura ambiente durante 30 minutos. Luego procedemos a descartar ese agua y a enjuagar bien el ingrediente base. Lo colocaremos entonces en la licuadora, que podrá ser cualquiera que tengamos en nuestros hogares. Recuerden que sí es necesario que tenga una muy buena potencia para procesar bien los alimentos, puesto que de esta manera lograremos una mejor unión de los ingredientes. Luego colocamos el agua a temperatura tibia, unos 37 grados. Pueden agregar si quieren agua a mayor temperatura, pero corren el riesgo que la leche de avena sea viscosa. Incorporamos los dátiles sin hueso y la pizca de sal para acentuar el sabor en la leche. Procedemos a licuar a máxima potencia durante 2 minutos
He considerado que este tiempo es muy bueno puesto que la leche que se obtiene está muy bien mezclada, es cremosa y no es viscosa, a pesar de que el licuado dura su buen tiempo. Recuerden que si quieren una leche más espesa pueden reducir, por ejemplo, la cantidad de agua. Aquí tenemos la leche lista para colar. Para esta etapa podemos usar una bolsa para leches vegetales o una tela, por ejemplo, de gasa, hasta una media cancán que tengamos en casa y que esté muy bien limpia. Les recomiendo que utilicen guantes, puesto que así evitamos entrar en contacto con los ingredientes y evitamos también que la leche se nos ponga fea antes de tiempo. Colamos muy bien. Y vamos a ver que nos queda un resultado, que es la pulpa o cara, bagazo, que podemos reservar para un posterior uso. Colocamos entonces la leche en un envase de vidrio y ya podemos guardarla en nuestra nevera heladera durante 3-4 días. Es una maravilla, fíjense que no es viscosa esta receta, el resultado es cremoso, para usar con café, en el desayuno, con batidos, con lo que quieran. Es una maravilla. Y al bagazo lo guardamos para hacer unas galletas. ¿Qué les pareció? ¡Genial! Has visto la receta y ves que es muy fácil de prepararla, así que te animo a que lo hagas y que me cuentes qué tal te pareció esta leche. Como tip te voy a decir que utilices el agua a temperatura tibia para evitar que la leche se espese demasiado. Recuerda que la avena es un cereal que contiene el mucílago, que es una fibra que elimina cada vez que entra en contacto con el agua. El mucílago está presente en muchas otras plantas, incluso también en las semillas, como por ejemplo las semillas de chía, de lino, ¿sí? Pero ese mucílago no hay que renegar de él, puesto que es lo que nos permite que la leche de avena tenga una cremosidad y que también nos ayude, por ejemplo, a mejorar nuestra digestión. Lo que hay que evitar es que salga demasiado, que se expanda demasiado. Por eso les recomiendo que el agua sea tibia. ¿Para qué? Para que tengan una leche de avena que sea útil para beber con el café, para beber, por ejemplo, en un batido o smoothie o por ejemplo, para comer con cereales. Ahora, si quieres tener una leche que sea mucho más cremosa porque quieres preparar una salsa o una sopa, entonces ya ahí podrías usar el agua un poquito más caliente, ¿sí? O incluso incrementar también la cantidad del ingrediente base. Esta leche puedes usarla reemplazando, por ejemplo, en cualquier receta donde utilices una leche, por ejemplo, de origen animal, ¿sí? Es muy deliciosa con el café, hace una gran pareja y te recomiendo que la pruebes. La puedes calentar también, ¿sí? No genera ningún tipo de inconveniente. Si la calientas muy de golpe y a su vez ha estado un poquito espesa, va a tender a espesarse mucho más, así que bueno, ten cuidado con eso, ¿sí? Y luego en la nevera o heladera te va a durar entre 3 y 4 días siempre que la guardes con un envase de vidrio, que la mantengas allí todo ese tiempo, ¿sí? Que no genere un cambio brusco de temperatura como quitarla de la nevera y dejarla, olvidarla, ¿no? En la cocina durante unas horas, porque allí no te va a durar ese tiempito, ¿sí? Recomiendo que la pruebes, que invites a tu familia, a tus amigos a hacer este cambio, ¿sí? Puesto que vas a ver lo bien que te va a sentar. Hay un aspecto importante y es que si bien la avena en sí misma no contiene gluten, ¿sí? Esta leche puede ser un problema para las personas que son intolerantes al gluten, ya sea que tienen una alergia o que tienen, por ejemplo, celiaquía, que es una enfermedad autoinmune, puesto que la avena es recolectada, digamos, es cosechada y procesada, ¿sí? En espacios donde también se cosecha y procesa otros cereales que sí contienen gluten, como por ejemplo cebada, trigo, centeno. Esto genera contaminación cruzada
y por eso la avena termina afectada, ¿sí? Sin ser ella misma la que lleva el gluten, ¿sí? Pero termina viéndose afectada. Entonces a veces hay, digamos, empresas que utilizan y se garantizan justamente que esta contaminación cruzada no existe y pueden certificar que el producto está libre de gluten y que ese cereal, esa avena es gluten free, ¿ok? Entonces, bueno, eso también se los quería mencionar, puesto que puede haber este inconveniente y bueno, siempre es necesario, como les digo, las leches vegetales tenemos muchas de ellas y hay algunas que obviamente no podremos consumir porque ya sea que tenemos alguna alergia, ¿sí? O porque nos sienta mal. Pero bueno, en rasgos generales, como les comenté, esta leche es fantástica, así que te animo a que la prepares en tu casa. Hemos llegado al final del video y te agradezco muchísimo estar aquí y haber visto y haber aprendido toda esta información si no la conocías. Este no es un canal de recetas de leches vegetales, este es un canal donde te damos recetas, tips, información y argumentos sobre las leches vegetales. No vas a encontrar ningún canal de este tipo en todo YouTube, así que por eso te voy a pedir que te suscribas y que nos dejes tu comentario, que nos des un like y que actives, como siempre te digo, la campanita. Toda la información que está aquí es información que ha sido revisada, que ha sido justamente muy bien preparada para poder darte lo mejor y el mejor siempre contenido. Así que seguinos porque lo que vas a aprender aquí no lo vas a aprender en ningún lado. Como te dije antes, tengo una empresa, un emprendimiento de leches vegetales. Entonces son muchos años de experiencia y muchos años que me han llevado por este camino y por eso estoy muy motivada a contarte todo lo que he aprendido. Gracias por llegar hasta el final, gracias por compartir este video y sabes que el cambio lo puedes hacer porque es bueno para tu salud, para el ambiente y para los animales. Yo te voy a ayudar en el cambio. No estás solo, por la nada. Estamos juntos, somos una comunidad. Así que gracias por mirarnos y hasta la próxima.